Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie de lecciones que hemos titulado Cristo en Génesis, hermanos. Particularmente hoy en este día estaremos viendo el capítulo número 4, la lección número 4, la cual tiene como título Abraham vio el día de Cristo. Hermanos, el libro de Génesis, como hemos estado viendo, hermanos, es un libro que tiene una serie de eventos en los cuales el Señor Jesucristo, hermanos, nos hace ver su participación activa en muchos de los eventos que estamos viendo. El Señor Jesús, hermanos, durante su caminar con el pueblo judío, para hablarles del amor que Él tenía hacia ellos y de la obra que Él venía a realizar en favor de ellos y de todo el mundo, el Señor mencionó, hermanos, entre ellos un evento muy importante que hoy vamos a hablar. En cierta ocasión, en el capítulo número 8 del Evangelio según San Juan, el Señor tiene un encuentro, hermanos, con los judíos, aquellos que no creían en Él, aquellos que le rechazaban de una y de otra manera, entre los cuales el Señor estaba, hermanos, no argumentando, sino demostrándoles, hermano, quién era Él, con la evidencia de sus hechos. El Señor Jesucristo les expresa estas palabras en el capítulo número 8, en el versículo número 56. Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hoy vamos a hablar, hermanos, específicamente en el libro de Génesis, el capítulo número 22, que nos habla, hermanos, de algo muy significativo en la historia, en la vida y en la fe del pueblo judío y del pueblo creyente hoy en día, hermanos. En primer lugar, hermanos, recuerde usted que Abraham es el padre por sangre, hermanos, del pueblo de Israel. De Abraham, hermanos, de los lomos de Abraham, dice la palabra de Dios, es que viene la descendencia de Israel completamente. Y obviamente, hermanos, de ahí Dios levantó a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, como vimos la semana anterior y como veremos un poquito en parte en esta lección. Dice Génesis capítulo número 22: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único, tu hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas
un carnero trabado, un carnero tras de él en un zarzal por sus cuernos, y había, perdóneme, no tengo mi hoja doblada de mi Biblia. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a orar. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos al igual que Abraham, Señor, a vislumbrar, Señor, el sacrificio que un día tú hiciste, Señor, por nosotros. Padre, gracias porque en ese sacrificio te entregaste una vez y para siempre, y a través de ese sacrificio nosotros podemos hoy gozar de la libertad absoluta, Señor, espiritual, para poder llegar, Señor, contigo a tu presencia en vida a través de la oración, y un día, Señor, estaremos contigo para siempre, por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla a nuestro corazón, que nos enseña la verdad que está en Jesús y nos ayuda, Señor, como nuestra guía, como nuestra única regla de fe y conducta para esta vida. Tómanos en tus manos, ayúdanos y bendícenos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba hablando con los judíos y les estaba, hermanos, presentando el hecho de que un día Abraham habría visto ya, hermanos, lo que ellos estaban ya a punto de presenciar, que era el sacrificio, hermanos, único, el sacrificio, hermanos, permanente, el sacrificio, hermanos, final para redención de todo aquel que creyera en él como Salvador. Hermanos, sabemos que desde el principio de los sacrificios, hermanos, a través de todo el tiempo, hermanos, siempre se estaba apuntando hacia un sacrificio, hermanos, que vendría a ser el sacrificio único, definitivo y final, como dice el libro de los Hebreos, que era el sacrificio sustitutivo de Cristo, el que vendría, hermanos, a ser el sacrificio por el cual nosotros, todos los que hemos creído en él, tendríamos acceso a la salvación una vez y para siempre. ¿Sabe, hermanos? Jesús señala el acontecimiento como mi día, refiriéndose a su vida, refiriéndose a su sacrificio. Es el acontecimiento sobre el cual, hermanos, sin duda Abraham, hermanos, nos refiere aquí el capítulo 22 de Génesis como una ilustración, como una tipología, hermanos, como un ejemplo de lo que un día vendría a ser, aunque aquí en este caso no se concretó el sacrificio, pero en Cristo, hermanos, sí se iba a concretar una sola vez y para siempre. Es algo tremendo, hermanos, lo que Abraham estaba experimentando sin duda, al poder contemplar, hermanos, ahí en el monte Moría. Abraham comprendió que un día el Señor habría, hermanos, de proveer el sacrificio final en beneficio de todos los pecadores. Abraham, hermanos, dice la palabra de Dios que él salió, hermanos, como Dios le indicó, y el lugar al que él le indicó para ofrecer el holocausto que Dios le había pedido
y en este caso era a su hijo. Ofrécelo ahí en holocausto. El holocausto, hermanos, era un sacrificio completo, absoluto, y eso era lo que Dios estaba demandando a Abraham. Hermanos, era algo muy significativo para Abraham, porque Abraham, ya siendo viejo, hermanos, a esa edad, hermanos, cuando Abraham estaba yendo ya para ofrecer a Isaac, hermanos, ya estábamos hablando, hermanos, de que Isaac sobrepasaba por mucho los 100 años. Isaac, se cree, estaba por ahí, hermanos, alrededor de los 20 o 30 años, por ahí, entre esa edad. Ya Isaac era, aunque era un joven, hermanos, era suficiente para poder determinar por sí mismo si estaba dispuesto a quedarse ahí, hermanos, en el sacrificio. No era un niño. En este caso, hermanos, dice aquí que Abraham, hermanos, levanta a Isaac con él y lo lleva con él. Y yo quiero que usted note el versículo número 5, particularmente de Génesis 22. Él les dice así literalmente a los siervos que iban con ellos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, aunque Abraham no concretó el sacrificio, Abraham ya se lo había entregado a Dios. Hermanos, de una forma absoluta, de una forma completa, Isaac estaba entregado a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo número 3, el Señor Jesucristo mismo lo menciona. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor, hermanos, lo entregó a Cristo en el Calvario por amor a nosotros incondicionalmente, hermanos, en un sacrificio sustitutivo. Es decir, el que merecía estar en la cruz es usted y yo y cada uno de todos los pecadores que hemos pasado por esta tierra. Merecíamos ese justo castigo, merecíamos esa justa humillación, y sobre todo merecíamos esa justa muerte, y sobre todas las cosas merecíamos, hermanos, estar separados de Dios por siempre en el infierno por causa de nuestro pecado, porque la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, a través de lo que Abraham está experimentando en este acontecimiento tan particular, podemos nosotros contemplar, hermanos, cómo es que Abraham está mirando, hermanos, no solamente hacia ese momento en su amor de padre hacia Isaac como un sacrificio, hermanos, tormentoso, tortuoso, doloroso, sino que Abraham está mirando, hermanos, el día de Cristo. Abraham está mirando, hermanos, como Dios mismo le dijo: cómo yo le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer, siendo que Abraham va a ser una nación grande. O sea, Abraham, hermanos, tuvo en ese momento, en esos momentos tan cruciales de su existencia,
tan únicos y tan particulares en su experiencia con Dios, hermanos. Tuvo el alcance de poder presenciar de una forma, hermanos, tan única y tan especial el sacrificio sustitutivo, hermanos, que Él hizo. Cuando Él voltea, hermanos, dice la palabra de Dios, Él estaba listo, hermanos. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac. Dice que llegaron al lugar, hermanos. Isaac pregunta: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham dice: Jehová se proveerá de cordero. Jehová se proveerá de cordero. Hermanos, ese lugar, Abraham, hermanos, lo nombró Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Y el judío le reconocía literalmente como en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, en el capítulo número 8 de Juan, en el acontecimiento con el Señor Jesucristo, los judíos están disputando, hermanos, porque no creían en Cristo al ver su debilidad humana, porque todavía ellos, hermanos, estaban esperando a un Mesías, hermanos, vestidos de ropas elegantes, venían, hermanos, en un pensamiento ellos hacia Cristo, esperando, hermanos, a un libertador con poder, y con majestuosidad. Pero el Señor, hermanos, venía a libertarles no del imperio romano, sino de las consecuencias de su pecado, y ellos no lo podían comprender, porque no podían ver lo que Abraham estaba mirando, lo que Abraham vio y de lo que Abraham se gozó, porque no creían en Cristo. Hermanos, la gran diferencia en verdad entre las cosas que nosotros podemos contemplar es precisamente cuando nosotros lo estamos mirando a través de lo que Cristo nos enseña por su propia palabra. Hermanos, Abraham pudo haber obedecido a Dios simplemente porque Dios merece nuestra obediencia. Y si Dios le estaba pidiendo a Abraham, a Isaac en sacrificio, en holocausto, y Abraham lo hubiera ofrecido, hermanos, de una forma mecánica, pero usted ve la fe con la que Abraham está presentándose ahí ante los siervos, diciéndoles: aquí espérenos con el asno, nosotros vamos a ir a ofrecer el sacrificio y vamos a volver. Porque él sabía que si Dios le estaba pidiendo que ofreciera a Isaac, Abraham estaba convencido, hermanos, que Dios tenía el poder para regresárselo de nuevo ahí mismo, después de la misma muerte, después de haberlo ofrecido en sacrificio, como seguramente, hermanos, Abraham desde el cielo, ahora, hermanos, contempla hacia atrás lo que Cristo hizo al ser entregado en la cruz. Y como él mismo decía, hermanos, el Señor Jesucristo: a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, qué tremendo es nosotros poder contemplar a través de lo que Abraham está aquí, hermanos, mostrándonos en su obediencia absoluta a Dios, pero también en su fe tan especial y tan particular de no negarle a Dios, hermanos. El hecho de que en Isaac él estaba esperando una promesa que Dios le había hecho, y él no está argumentando, hermanos, absolutamente nada. Abraham no está argumentando, ni está discutiendo, ni está, simplemente él, la respuesta de él es un heme aquí. O sea, una disposición completa hacia Dios. Abraham está, hermanos, podría Abraham
allí, hermanos, en la posición en la que él está, él podría estar contemplando, hermanos, sin duda, a través del ofrecimiento a Isaac, como le decía desde un principio, él estaba contemplando lo que habría de venir. Pero Dios tenía, hermanos, ya el sustituto ahí a sus espaldas. Dice el versículo número 10: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Hermanos, llegan al lugar. Abraham prepara el altar. Abraham comienza, hermanos, en su pensamiento a pensar que era el momento en el que había que ofrecer a su único, hermanos, a aquel a quien Dios le había dado la promesa, ¿verdad? A Isaac, aquel de quien él estaba esperando, hermanos, recibir la descendencia. A Isaac, a quien el Señor había dicho que habría de bendecir. Y ahora llega el momento, hermanos, de depositar a Isaac sobre la leña, porque era necesario, porque era un holocausto, era un sacrificio completo. Y llega el momento, hermanos, de que habría que extender la mano para ofrecer a Isaac. Pero ahí está Dios, porque ese no era el sacrificio que Dios iba a recibir. Ese era simplemente nada más, hermanos, el ejemplo de fe que había que plasmar, que había que dejar grabado, como dice la palabra de Dios. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, hermano, tengamos esperanza. Qué tremendo es, hermanos, poder nosotros contemplar esa fe de Abraham, a través de la cual es reiterada la promesa de descendencia, pero sobre todo, hermanos, de bendición para toda la tierra, para todos los humanos, para todos aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Ahí está Abraham, hermanos, en un momento crucial de su vida. Ahí está Abraham en un momento definitivo en donde en verdad solamente, hermanos, están como testigos por un lado los ángeles del cielo, Dios mismo contemplando la acción de Abraham, y sin duda, hermanos, el demonio y todas las huestes infernales, hermanos, y todos los ángeles caídos, hermanos, y todos aquellos que estaban por ahí contemplando, hermanos, de alguna forma ese cuadro que un día vendría a ser, hermanos, en una forma por demás gloriosa y maravillosa, vívido, real, el sacrificio de Cristo en el monte Calvario, a través del cual, dice la palabra de Dios, fue exhibido, hermanos, el infierno mismo, y fue despojado el diablo, hermanos, de su poder sobre los hombres, y de igual manera el Señor venció al postrer enemigo, que es la muerte, de una vez y para siempre. Ahí está Abraham en ese momento tan crucial, hermanos, en donde simplemente está a punto de extender su mano, y desde el mismo cielo el ángel de Dios le habla y le dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no lo hagas, porque ya conozco que temes a Dios. No has rehusado a tu hijo, Abraham. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Qué proveyó para Abraham, hermanos?
Abraham ya había entregado a su hijo. Dios le proveyó, hermanos, no solamente el carnero. Dios le proveyó de regreso, hermanos, como dice Hebreos. Dice allí en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En la provisión de Dios, Abraham, hermanos, le fue devuelto su hijo. Y por eso, hermanos, le llamó a ese lugar: Dios proveerá, Dios provee, Dios suple, Dios, hermanos, nos completa lo que a nosotros nos falta. Hermano, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, por mucho que tenga, aunque crea que lo sabe todo, aunque crea, hermano, que está suficientemente capacitado para esta vida, el hombre sin Cristo sigue estando vacío en su espíritu, en su alma, en su ser. El hombre sin Cristo sigue necesitando de Dios, especialmente la salvación. Pero en Cristo hay provisión, y todavía hasta este día sigue habiendo provisión. Y todavía hasta este día, hermanos, Abraham, como testigo del día de Cristo, sigue anunciándonos por sus hechos que están plasmados en la Biblia, que Dios sigue siendo suficiente para proveer lo que más nosotros necesitamos en todo tiempo y en todo momento. En ese momento, hermanos, Abraham sin duda vio claramente, hermanos, el significado del sacrificio de Cristo. El sacrificio sustitutivo de aquel que un día vendría a ser el Cordero de Dios, que vendría a ser inmolado por nuestros pecados. Aunque quizás él no lo alcanzó a discernir en plenitud, como Cristo lo estaba explicando ya a los judíos. Pero nosotros, hermanos, que ahora tenemos la Escritura, el Espíritu Santo y la enseñanza de Dios, podemos comprender con claridad lo que Dios nos quiere dejar a nosotros como herencia por su palabra, para que contemplemos como Abraham, hermanos, día a día lo que Cristo ya hizo por nosotros. Miserables de nosotros, hermanos, el día que nosotros vivamos olvidándonos que alguien un día se sacrificó por nosotros. Pobres de nosotros el día que nosotros no recordemos que nosotros hemos sido comprados por precio, que el fruto, hermanos, de la felicidad que obtenemos costó un precio muy alto, y eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años. Yo quiero concluir, hermanos, con esto, esta breve enseñanza en este día. Cuando Abraham, hermanos, se levantan del lugar para, después de haber contemplado la gran provisión de Dios, dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Dice la palabra de Dios en el versículo 19 de Génesis 22. Y volvió a Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hermanos, los siervos no supieron qué sucedió. Abraham, Isaac, sus vidas fueron transformadas después de ese acontecimiento, sin duda. Abraham se gozó de que había de ver el día de Cristo y ese acontecimiento tan majestuoso. Dice la palabra de Dios que le fue contado por justicia y que a través de ese hecho tan maravilloso, dice la palabra de Dios que Abraham fue considerado amigo de Dios y que Dios mismo, hermanos, le llama a Abraham mi amigo, y que a través de los tiempos, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios confirmó a Abraham su promesa de bendición para él y su descendencia, según Génesis 22:18, y después Génesis 26:4 dice: de la misma manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gálatas capítulo 3:16, hermanos, nos aclara esta situación. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, la bendición absoluta, la bendición final, la bendición total que Dios quería otorgar a la humanidad, habría de venir por Cristo, la simiente de Abraham. Esa simiente que un día, hermanos, vino para dejar todo en la cruz por nosotros y darnos la oportunidad de una vida nueva y diferente y una esperanza real y verdadera para toda la eternidad en el cielo con Él, a través del sacrificio único que Él hizo en la cruz por todos nosotros, el cual Abraham había contemplado muchos siglos atrás. Que Dios nos bendiga, hermanos, que podamos nosotros disfrutar lo que la palabra de Dios nos muestra para ser agradecidos con Él y vivir cada día, hermanos, contemplando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tengan un buen fin de semana, hermanos, una semana maravillosa la próxima, y si Dios nos permite, hermanos, con la ayuda de Él, estaremos nuevamente para el siguiente capítulo el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Señor les bendiga a todos ustedes y gracias nuevamente. Estamos para servirles.